Bueno, acá estoy organizando un pedido de bordado. Acá adentro está el bordado y como es cartón reciclado, o sea, ahí adentro está, ¿no? Y quería reciclar el cartón, pero para que quede más lindo le puse una carita y le puse soy un cartón reciclado. Creo que queda lindo así, se aprovecha el cartón, viaja más seguro el bordado. ¡Qué nivel de packaging, por Dios! ¡Qué nivel de packaging! Bien, en realidad a mí solamente me encargaron un bordado, pero yo quería agregar más cosas como de regalo extra, así que le hice a la persona un dibujo a mano con lápices de colores, stickers, muchos stickers, uno grande, grande, chico, 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 grande. Es para un regalo de cumpleaños, así que le pusimos feliz cumple a la cumpleañera y una hojita feliz. Mini postal, esto es un sticker de una foto que saqué cuando fui a Bolivia en el lago Titicaca. Esto es un pequeño dibujo en acuarela. Otra foto con una amiga ahí. Está la vecina. Santa Teresa, Uruguay, primavera. 2015, Agustín. Y otro pequeño sticker ahí. Y acá un marcador de libro que dice muchas gracias por el apoyo. Agregué unas pequeñas identificaciones. Me dibujaron con acuarela. Soy un sticker. Así era el bordado. O sea, no era este diseño, era otro diseño. Pero era de esta serie que hice. Me encantaría agregarle una carita al sobre, pero me da miedo que el correo no me lo acepte. Y ahora le voy a preparar una carta sorpresa a una amiga que vive en Montevideo. Le armo una carta bastante sencilla. Le voy a agregar una foto de esto que es Pikijin. Esta foto es del 2015, analógica. Un león de flores. Un mini dibujo hecho con acuarela. Esto se puede pegar con cascola. Yo lo uso para decorar las paredes, la heladera, cuadernos. Una hojita que le dibujé una carita. Y esta mini postal de un ser que dibujé digitalmente y luego lo imprimí. Hola, mi heladera amorosa ahí sonando como siempre de fondo. Bueno, voy a subir, son las 3 de la tarde. 3 de la tarde, voy a subir al correo a Progreso. Tengo que hacer un repecho con la bici desinflada, pero no te pongas excusas, Agustín. Agradecer que tienes una bici aunque sea desinflada. Y agradecer que, nada, no son tantos kilómetros, es bastante cerca. Pero son las 3 de la tarde, voy a transpirar hasta la gota gorda, alma, o sea, mi alma va a transpirar porque hace mucho calor, ¿viste? Hoy el verano. Si fuera invierno, hoy fuera invierno, son las 3 de la tarde, voy con una felicidad al pueblo, tipo fresquito, tranqui ahí, pero no, tipo calor, mucho calor. Bueno, voy a mandar estas dos cartas y voy a grabar algo capaz, pero no sé, vamos a ver. Porque me motiva esto del calor. No sé si a ustedes les pasa que el calor los desmotiva. A mí el calor odio el calor, odio el calor. O sea, vamos arriba. La primavera me encanta porque es un calor suave, amigable, tranquilo, lindo, amable. El verano no, el verano es como un calor que decís, vos, Ñeri, ¿por qué no vivo al lado del mar? ¿Entendés? ¿Por qué vivo acá? Pero nada, estoy agradecido de vivir acá, pero entienden a lo que voy. Un ventilador, no hay aire acondicionado. Supervivencia de verano. Bien, nada. Estoy feliz, estoy contento. Voy a llevar esos dos paquetes ya mismo. Mi cama es un desastre, pero a esta señora no le importa. Está feliz ahí, bañándose. Bañecito. Deseame suerte. Porfis, porque hay una carita feliz acá. Esto creo que le puso mi vieja hace mucho tiempo atrás. Ay, por favor, silencio un segundo. Bueno, ahora que hay silencio puedo decir que yo en la bici el tapabocas lo llevo así porque voy o sea, en el medio de la calle, no hay nadie, o sea, descampado. Cuando llego al correo, tiquiti, y nada, si no voy con este calor en la bici tapabocas así, bueno, no puedo respirar. Pero acá tengo la ventaja que como bastante abierto, aire libre, y en la bici puedo ir así. Arrancamos.
ya volví, ya entregué el paquete. Ya volví. Ay Dios. A la vuelta tenía bici desinflada, los repechos y el viento en contra, el viento en contra, pero bueno, estoy en paz. Que ya entregué eso, ya cumplí con la responsabilidad. Pero vos, a veces desearía que el pueblo estuviera en horizontal a mi barrio y no con esos repechos que te hace pensar dos veces si vas o no vas. Dije, bueno, voy a revivir tomando un licuadito y me olvidé que es un desastre. Voy a ordenar esto ahora antes de hacer licuado. Les juro a vos que yo soy ordenado, o sea, yo limpio y ordeno y acomodo y todo esto, pero en un día se me fue todo al carajo. O sea, esto lo voy a ordenar ahora y ahora vamos a hacer licuado. ¿Sabes qué? No, primero voy a hacer licuado y después lavo, porque quiero recuperar el azúcar que perdí, vos. Necesito recargar energías. Miren esto, vos. Esto es extremadamente fractal, cósmico del sur, universo, multiverso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! Bueno, en realidad hace mucho calor, pero y yo no usaría remera. Ahora yo en realidad cazando sin remera, pero ni a palo me grabo sin remera cocinando. O sea, me da vergüenza. Nada. Otra vez. Hoy en Cocina de la Tierra vamos a hacer licuado. Con melón. Melón. Huele muy rico. Miren. Ay Dios, es una sonrisa de melón. Ay, se parece en serio. Sí, que sí. Está mal el melón, ¿cómo está? Vamos a catar el producto con el que vamos a hacer nuestro licuado. Ay, no te caigas. Ay, la punta de sauce verde, llorón. ¿Le gustan los sauces verdes llorones? A mí me encanta porque, ay Dios, porque es como que caen sus ramas muy hermosamente. Ay Dios, a ver. No. Está especial. Especial, qué rico, qué rico. Pensar que esto solamente lo podemos comer en verano. Bueno, voy a cortar tranquilo, en paz, y luego les muestro el licuadito. Dale, va para ahí. Bien, me encanta. Corto. Estoy eternamente agradecido con la persona que inventó la licuadora. No, la quería prender y no la puse mal. No, préndete. Itadakimasu. Hola. Anoche estoy recordando los sueños. Estoy re dormido. Y anoche soñé que estaba con una amiga laburando en la viña, juntando uva, y nada, era re difícil, porque era mucho sacrificio. Ella actualmente está trabajando en la viña y sé que se está rompiendo el lomo. Es un sacrificio. Sé que cuando se tomen una copita de vino, cuando se tomen un vaso de jugo de uvas, si sos de Uruguay, piensen en las personas que juntan las uvas, vos realmente se rompen el lomo para juntar la uva. Y para mí no le pagan bien, para mí deberían pagarle más. Les pagan muy poco, vos. Pero bueno. En fin. Y luego soñé que estaba en un país, no voy a decir cuál, pero estaba en un país, hablan español en el país. Y en ese país había un zoológico que estaba en las jaulas vacías, ¿no? Y había como gente que quería como de vuelta llenarlo con animales, ¿viste? Y yo no quería, yo tipo ahí como estaba presente dije, no, animales no pinta, ya fue, el zoológico de animales no. Y yo digo, si en lugar de meter animales metemos políticos corruptos. Y la gente tipo piró, tipo pa' buena igual. O sea, es como que había mucha gente que estaba a favor y mucha gente que estaba en contra. Y obviamente, vos, no, o sea, fue un sueño, yo no pienso eso, en la vida real no se me ocurriría algo así. Obviamente que estoy en contra de la corrupción política, pero siento que para algo existe la justicia. Quiero creer, en realidad estoy un poco desesperanzado con el tema. Políticos corruptos y justicia. Y si realmente existe la justicia para los políticos corruptos, no le importa. En fin, en el sueño se armó un quilombo, cayó la policía, todo represión por el tema ese de las jaulas vacías que querían meter políticos corruptos. Pero nada, vos, aclaro, por favor, hago una aclaración. Esto fue simplemente un sueño.
¿tá? No estoy haciendo ningún llamado a nada, ninguna incitación a nada, ninguna recomendación. Estoy simplemente contando un sueño que tuve, ¿tá? Un sueño random, surreal, onírico, ¿tá? Bueno, les hago un update. ¿Vieron la manzana esa? Fue la manzana que junté el otro día cuando fui a juntar caqueja, que la encontré tirada en la calle. Bueno, la traje para la osa del monte. Luego ahí en la esquina se me cayó un pedazo de pared, o sea, del collage. Hace 3 días ya está ahí. Y hace 3 días que me olvido de pegarlo. ¿Me entienden? Me olvido, hago otras cosas y me olvido. Y nada, tengo que pegar una barrida porque miren cómo está el piso. Claro, el collar de la osa lanza muchas semillitas. Allá en la esquina contra la pared hay mucha mugre porque nada, está el papel y no puedo barrar. Nada, voy a encarar. Hoy encaro. Estoy en un dilema existencial. Si luego al rato de tomar este té, que en realidad quiero tomar té verde pero me queda poco, así que uso té negro que es más barato, aunque es menos sano. Pero mi dilema es si, no sé, desayuno fruta, porque tengo mucha fruta, pero en realidad quiero comer galletitas. Ayer fui al almacén y vi unas que son re ricas y quiero comer, pero no es sano comer tanta galletita, pero quiero comer galletitas. Es como que mi estómago dice galletitas, mi mente dice fruta, mi corazón dice... No sé qué dice mi corazón esta vez. Mi estómago que quiere comer, se llaman pepas. Son como redonditas y tienen dulce de membrillo adentro y son muy ricas. Y es como que una fruta no la puedo comparar con eso, ¿entienden? Es como que si como la fruta simplemente es porque digo, es sano. Pero no porque realmente quiera fruta. Lo que realmente quiero es una galletita. Oh, qué débil que soy, qué débil que soy. Bueno, compré un pancito ya que estaba. Es barato, creo que sale 12 pesos la flauta. 12 pesos, bastante barato. Y galletitas, que en realidad estas se llaman pepitas glaseadas. Ay Dios, ¿por qué compré esto? No lo necesitaba. O sea, podía comprar pan y ponerle fruta o algo, pero bueno. Nada, angurriento. Ay Dios, ¿por qué soy tan feliz con esto? Esto está mal, no puedo ser feliz con esto. Tengo que ser feliz con una manzana o con una pera. Que también soy feliz con la manzana y con la pera. Pero nada, no podemos comparar la manzana con la pera con esto. Pero es injusto que cosas tan ricas como esto no sea sano. Y la manzana que es rica. Pero es como que el cuerpo se vuelve adicto, ¿entienden? A la harina y el azúcar. ¡Wow! 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 ¡Miren! Tienen como rayas blancas. ¡Wow! 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 ¡Ay Dios! Aparte tiene un olor a panadería. Es muy rico. Bueno, voy a probar, Bueno, me gustan más las normales. Ay, qué rico. Me gustan más las normales porque son como más suaves. Estas como son glaseadas, como que tienen un crocante por fuera que no me convence. Pero nada. ¿Saben lo que voy a hacer? Ahora voy a tomar té. Y luego al rato, cuando ya se vaya el efecto del té, como fruta. Como fruta y ahí como que nada. Tengo mucha manzana, porque estaba barato y compré manzana cara de perro. 2 kilos por 50. Que para verano es barato. Porque en otoño, ahora cuando empiece la época de la manzana, la conseguís por 3 kilos por 50. 3 kilos por 50. Un gol. Está. Dios. No me voy a sentir culpable. Voy a disfrutar esto con todo mi corazón, aunque sé que no es sano. Pero bueno. Luego como sano y compenso. Ya fue. Qué rico. Tan hermosa ella, descansando, toda tranquila. Ay, mamita, te desperté, pero... Bueno, dadas las circunstancias atmosféricas y climatológicas, le acabo de escribir un poema al verano. Mejor dicho, un poema al calor. El poema se llama No me gusta el calor. Bueno, no me gusta el calor. ¿Calor? Te odio, vos, no te banco, Ñeri. Ya fue, andate, no te quiero. Bueno, ahí terminó. Ay Dios, perdón, no quiero transmitirme la onda, pero ya fue el calor, vamos arriba al otoño, vamos arriba a la primavera. No digo vamos arriba al invierno porque yo en invierno a veces la paso mal, porque me huele lo frío el pie, pero
Otoño y primavera es lo que va, es lo bueno. Si existe un cielo, vive en un eterno otoño o en una eterna primavera. Suena hermoso, ¿no? Una eterna primavera llena de flores. ¡Wow! ¡Qué lindo! Acabo de estrenar el video Luz del Monte en el canal y mi TOC perfeccionista arte está en crisis porque hay como las imágenes hacen transiciones, yo me reforcé para que las transiciones sean suaves y no sé por qué se ven como más groseras cuando el video lo exporté. Exportar es cuando vos tenés el video en el programa y lo sacás para afuera del programa. Eso es exportar. Les voy a mostrar a ver si se dan cuenta. Miren, así es como que se supone que se debería ver. Van a ver que acá pasa a otra imagen, pero pasa de una forma suave, miren. Vieron que pasó de una forma suavecita. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en el video para que comparen. Bueno, este es el video del canal. Y ahora vamos a ver. ¡Ay, Dios! O sea, no sé si cazan lo que yo estoy viendo. ¿Vieron ese borde que queda ahí fosforescente? Eso no tiene que estar ahí. Ven eso. Eso a mí me parece extremadamente grosero, violento. No sé, es mi percepción, pero a lo que voy. Que yo me reforcé para que quedara suavecito y no entiendo por qué se ve así. Y estoy en crisis, Dios. Son cosas de personas que trabajamos con lo visual. Pero estoy como liberándome de esto. Esto es una percepción nada más. Tengo que dejar de ser tan perfeccionista. Obviamente, le acabo de escribir a Julián, que Julián sabe un montón sobre todo lo que es edición de video. Y le pregunté, Julián, ¿qué pasó? ¿Por qué está ocurriendo esto? Estoy en crisis. O sea, obviamente, gente, no estoy en crisis, pero sí estoy mal, o sea. Porque uno le pone cariño a los videos editando algo y todo eso, y luego queda mal, ¿entendés? Y ya lo subí, y no es lo ideal, me siento como mal, como... No voy a decir que fracasé porque no quiero usar más esa palabra. Pero, no lo logré como lo quería lograr. Dios, no pues... Como cuando cuando estás dibujando un dibujo que tenés que entregar re importante, ya vas 5 horas del dibujo y pegas un rayón sin querer y rayaste el dibujo a la mitad y decís, no. Bueno, es algo parecido. Es como que ahora estaba pensando, lo que puedo hacer ahora es arreglar el video, pero no sé cómo. Borrar el video que subí y volver a subir otro, pero no lo voy a hacer. Tengo que aprender cómo a soltar. 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 Pero mi yo que quiere controlar la situación no quiere soltar. Y está muy... no sé si sí, un poco estresado, sí, pero... Dios, ¿por qué? Yo... Nunca me pasó esto de subir algo y que haya una edición que me haya quedado mal. No sé por qué pasó eso, nunca me pasó, pero bueno. Perdón, quería compartirles esto. Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta de la diferencia de transiciones o soy yo nomás que me doy cuenta? Creo que lo más importante en realidad no eran las fotos, era... no sé, allá fue. Perdón. Dios. Basta. Bien, no sé bien qué voy a comer, pero seguro va a tener zanahoria. ¿Por qué? Porque en realidad quiero comer papa, pero la papa está re cara. Y la zanahoria está pero re barata, tipo, no sé, 30 pesos el kilo, lo cual es bastante barato. Y la papa está, no sé, mucho más cara. Entonces pienso, ¿por qué no comer zanahoria en lugar de papa? Desventaja de la zanahoria, demora más en hervir, pero creo que la ventaja es que tiene pinta que tiene más nutrientes que la papa, ¿no? Como es naranja, no sé, naranja me suena a algo más nutritivo que algo blanco. Capaz que no hay que ver, pero no sé, creo que esto es mejor que comer papa. ¡Ay, zanahorias son enormes! Rodillos de zanahoria.
Me tuve que poner una camisa de emergencia porque pasó algo, estaba sin remera y no me voy a grabar sin remera. Pero, ay Dios, ¿vieron esos tips que ves en internet que luego los querés probar a ver si es verdad? Y yo, hay como un tip que supuestamente el cosito que sacás de la cosa de aceite, lo podés como guardar para hacer algo. Y mira lo que pasó. No sé si logran apreciar. Dios, llené de aceite toda la mano porque giré un chorro. Ay, ¿por qué hablo tan mal? Ahí está, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se me cayó el coso del aceite para adentro porque supuestamente esa cosita, miren, es aceite. Esa cosita la podés sacar y poner en la boquita para que largue menos aceite, ¿viste? Pero yo le apreté mucho y se me cayó para adentro. Ahora tengo un aceite. Dios, ¿por qué soy tan pedazo de nabo? ¿Por qué soy tan así, Dios? Ay, Dios. Mi mamá me decía, Agustín, sos tan inteligente para algunas cosas y tan boludo para otras. Y yo digo, mamá, tenés razón. Tenés razón. Qué gil que soy. Bueno, gente, esto es mentira. No sé, capaz que es verdad, pero yo lo hice mal. Y ahora tengo un aceite y espero que no sea tóxico. Bueno, me estoy enojado. O sea, me reí mucho. El tema que justo nada. Luego no me. O sea, ahora ya no me estoy riendo porque nada, estoy con el celular y paso tiempo, pero me empecé a reír solo. ¿Viste cuando te reís de tus boludeces que decís no? Y te reí, te reí, te reí y no puedes creer lo nabo que sos. De los creadores de Me siento culpable cuando como mayonesa, hoy traemos la segunda parte que me compré un maple de huevos, 30 huevos, 175 pesos, que eso en dólares, por acá les voy a dejar cuánto es. Me acabo de dar cuenta que hace 3 meses que no como un solo huevo, me parece increíble. Pero bueno, no me aguanté, perdí. Qué viaje, qué viaje. Bueno, estoy vestido así porque le estaba recomendando este libro a las personas de TikTok. Ya lo debe reconocer. Y nada, voy a regar las plantas. Perdón que estaba re reina de drama y re como mala onda. Pero el calor me saca. ¿Vieron? Ahora bajó el calor, está fresquito y está lindo. Se puede vivir, se puede respirar, se puede... Presión sanguínea estable, ¿entienden? A regar las plantas. Las Crocs son horribles, pero qué prácticas que son. Pobre planta, estaba re seca. Tengo el presentimiento de que el otoño que sigue, o sea, el siguiente otoño, o sea, el mes que viene, cuando empiece a hacer fresco, voy a ser muy feliz. No sé si muy feliz, pero ay Dios, el pastito. No sé, es como que el otoño me da mucha esperanza, ¿saben? Sí, y siento como que todo va a fluir mejor en otoño y van a pasar muchas cosas lindas. Obviamente yo quiero estar disponible para que las cosas lindas pasen. Y capaz que alguien piensa, Agustín, vos tenés que hacer que en verano las cosas lindas pasen igual. Y no es tan así. Para mí el verano es bastante estresante en muchos sentidos. Ya partiendo de que no tengo ganas de hacer nada porque me baja la presión, creo. Y nada, ando derretido por la vida. Pero otoño es como que me da energía, me pone contento. Igual siempre digo que otoño va a ser una gran estación. Y voy a hacer muchas cosas. Y siempre me termino boludeando. Pero al menos estoy mucho de mejor humor que en verano. No sé si a ustedes les pasa eso, que están de mejor humor en otoño que en verano. Sé que en algunos países como Colombia creo que no tienen estaciones, creo. Pero acá que las estaciones son bastante marcadas, soy más feliz en otoño, sin duda. Qué rico, miren qué rico sigo, son los últimos. Tengo que hacer más dulce.
Qué rico que está. Dios, gracias que existen los higos. ¿A ustedes también les gusta dormir abrazadas a una almohada? Buen día. Hoy tengo que limpiar la casa porque viene una amiga y también tengo que dar clases de piano, lo cual refuerza que también tengo que limpiar la casa. No sé si le voy a mostrar, pero nada, eso es lo que acontecerá hoy, entre otras actividades cotidianas. Sos un rey. Mucha gente cuando viene a casa me pregunta cómo hago para vivir con el ruido constante de la heladera, porque se escucha de todos los cuartos. En todos los cuartos vas a escuchar ese ronquido infernal. Y la respuesta es, te acostumbras. Es como que luego el cerebro comienza a ignorar el sonido y te acostumbras, como a tantas cosas en la vida. Acá voy poniendo todo el orgánico que se llena de esta mosquita malvada y lo tiro afuera en la tierra. Estoy siendo consciente que hace un año más o menos que no tomo vitamina D correctamente porque paso encerrado, salgo como muy puntual y como que nada, antes tomaba más sol y hace un año con todo lo que pasó, como que estoy sin tomar sol. Estaba escuchando videos sobre la importancia de la vitamina D y mientras escuchaba videos sobre eso para informarme, encontré este sketchbook que tenía pronto como estos bocetos y ahora los estaba como, recién hice rellenando. Qué importante que es la vitamina D. Voy a tener que empezar a tomar sol de vuelta en los horarios permitidos y saludables, que es al comienzo del día, porque nada, me doy cuenta que sí, claro. El otro día un par de amigos me vieron y me dijeron, Agustín, estás re pálido. Yo dije, ay, tenés razón que estoy re pálido, si no tomo sol hace mucho tiempo. Tengo que tomar un poco de sol, obviamente, sol sano, el que está suavecito, no el sol fuerte que te quema porque ese sol es malo. Todo en su justa medida. Bueno, estoy esperando la mini, ya pronté la casa, divino todo. Y cuando ya tengo la casa pronta y estoy esperando como a mi amiga, a mis amigas, amigues que vienen, siempre recuerdo, o sea, yo me pongo muy feliz cuando viene alguien. Y es como que si me dicen a las 9, yo confío que van a llegar a las 9, ¿entienden? Porque en Uruguay como que por lo general la gente es impuntual, pero yo intento ser puntual y confío, como cuando la gente me dice una hora, yo les creo. Inocentemente les creo, ¿no? Y hay una frase en El Principito que dice algo así como parafraseando que si vos me decís que vas a llegar a las 4, desde las 3 yo soy feliz. Y me parece tan lindo, porque a mí me pasa eso, ¿vieron? Cuando, no sé, una amiga viene a casa, que yo sé que viene, y como que yo preparo cosas para recibirla y todo, es como que ya soy feliz desde antes. Y a medida que se aproxima la hora, me pongo cada vez más feliz, más feliz, más feliz, más feliz, como, y cuando llega tipo, sí, es como re lindo. ¿No? O sea, me pasa eso, es súper lindo ese sentimiento. Y nada, y para romper con todo esto lindo que estoy diciendo, el otro día compré un jabón, 25 pesos. Y vamos a... ¿Saben por qué lo compré? Porque tenía frambuesas y ya les cuento que la frambuesa es mi fruta preferida.
y que nunca la puedo comer porque es re cara y nunca la vi, o sea, no se ve. Pero en el campo en el que crecí vendían frambuesas y comía muchas frambuesas. Y nada, ahora maldito vicio porque me encantan y no las puedo encontrar y cuando las veo son extremadamente caras y ta, en fin. Lo más cercano que como a frambuesas es dulce de frambuesas, qué rico. Y lo compré por eso. Y resulta que el jabón voy a demandar a la empresa, porque me pones una frambuesa, una frutilla, re lindo, y huele a jabón, no huele a nada, o sea, un jabón de 25 pesos, ¿qué podía esperar? Pero me jodieron, siento que esto, derecho al consumidor, tengo que reclamar, huele a jabón, sabor jabón, sabor jabón, mol. Sí, no. Qué decepción, qué decepción. Lejos de ser frambuesa, lejos de ser frutilla. Census. Quiero explicaciones. Bueno, te abuela jabón. ¿Qué le voy a hacer? Es para limpiar. Ya fue. Llegó la mini. Ya. Mini. ¿Hace mucho que estás? ¿Qué? Si gritaba Agustín, capaz las vecinas pensaban que ya sos Betty. Ah, decía, boludo. Yo te lo voy a dejar que se esperar que se la gente. Decía, no le voy a dar esperanza. Ay. Qué más, boluda. Yo me río pila editando los videos, boludo. ¿Está? Todas las inseguridades, boludo. ¡Mal! Somos tan jóvenes y tan inseguros. Dicen que a los 30 todo mejora y que nos vamos a sentir más seguros. ¿En serio? Igual No, a mí lo que me dijeron a los 30 era que cómo llegan a los 30 es como vas a terminar. ¿Qué? Tipo, si vos estás re gorda, a los 30 es como que vas a ser obesa. No, boludo, pues yo hablo a nivel como de autoestima. Ya lo sé, sí, pero por ejemplo, no sé, yo qué sé, eso fue lo que me dijeron. Yo quedé tipo, me falta tampoco para definir todo el resto No, de mi vida. yo no creo eso. Te Yo falta creo que tampoco. tampoco. Yo creo que si te hace un poquito de ejercicio ya fue. Sí. Claro, pero yo lo que digo, boluda, es que tipo... ¿Qué tal? ¿Qué? Dale. Que si vos, por ejemplo, entre los 20 y los 30, haces un trabajo interno como de autoaceptación, decir, bueno, ponele, a mí no me gusta, no sé, mi nariz, ¿no? Pero la tengo que aceptar, ¿no? Claro, sí, obvio. Si yo no hago ese trabajo de aceptarlo entre los 20 y los 30, llego a los 30 re inseguro. Pero si yo hago de los 20 a los 30 un trabajo de aceptarlo, Sí. es como que llegas a los 30 como que llegas a los 30 diciendo, asumiendo. Pisando los 30. Como diciendo, ya fue esto, soy yo. Y como Sí, que si te gusta bien y si no, no. y se van las inseguridades. Pero no es magia, ¿no? Siento que es como un proceso. Sí, obvio. ¿Vos sentís que estás haciendo ese proceso, Mini? Yo creo que de a poquito. Sí, a poquito. Yo boludo. creo que todavía me falta para llegar a los 30. Sí, tenemos cuánto. Vos somos el mismo año. Mal. No. ¿Vos de qué año sos? 96. Ah, yo también. Ay, viste. Somos ratas de fuego en el chino. Rat. Sí, Vos boludo. sos tremenda rata. Ya, de verdad, qué vale. Escucha, No sé. A la verga. vos, yo te veo hermosa. Ay, no, boludo. Yo siento que el pelo se me ve re mal. Ah, mira, a ver. Ahí sí, puede ser. No sé, yo te veo linda. Mini. No, yo me siento gorda. No, pero Ay. yo hablaba del pelo igual, pero igual sos linda en todo. Gracias. Sos linda, boludo. Tenés tremendo lomo. Sí, mirá la espalda que tengo. Así la miro con la espalda. Bueno. Bueno, vamos a seguir pelando un poco. Ahora sí, salís como más arriba, se me salía la papa. Qué puta. Ahora sí está bien, ¿no? Ahora sí está bien. No, me refiero a la papa. Ah, sí. Sí. Me rompiste corazón, yo tipo. Tremendo plan hice para que quedara bien organizada en la mesa y vos. Ah, sí, tipo. ¿Por qué estaba pelando igual adentro de la bolsa? Después lo tiraba para acá. Ah, Tremenda inteligencia, la verdad, Peñarol inteligente. Qué viaje, boludo. Bueno, Que tengo una pregunta para hacerte. otra, a ver, dime. Otra, dije a tu madre, vos, qué madre. Ah, mentira. No, escucha, te hago una pregunta. Mm, ¿Vos preferís ahora, hoy, ahora, o sea, este periodo, esta semana, sí, que siga el verano o que llegue el otoño? que llegue el otoño. Sí, boludo, odio el verano. Qué viaje, boludo. O sea, yo no es que lo odie, Ay, no sé. pero ya estoy cansado. De que si no tuvimos ni Bien. verano igual. Sí, no me ven mal. En febrero fue todo lluvia y eso.
Sí, igual hizo calor, yo qué sé. Sí. A mí no me gusta. No me gusta. Era- No me gusta el calor. No me gusta sentir calor, quedo toda colorada. Todo el tiempo. ¿Qué es colorado? Sí, horrible. Soy negra y colorada. Soy una cosa rara entre forma de violeta, cara Qué de no sé lindo, qué. boludo. Para mí igual, cuando alguien que queda colorado puede ser lindo. Sí, pero a mí no. Te tengo que ver para opinar. Ay, no. Ay, no, ay, boludo. ¿Sabes lo que, Bueno, lo que extraño que haga frío? Es como que yo en verano, boludo, hasta las ganas de comer se me dan, boludo. O sea, Es verdad, no tenía ganas de cocinarte, nada, nada. no te van a existir, No, boludo. es como que estás ahí tirado, Sí. tipo. Bueno, Llegó el verano, lo único que está bueno son las noches. las noches. Pero está lleno de mosquitos. Está lleno de... Tal cual, boludo, tal cual. Claro. Yo soy hippie y no uso feliz, boludo. No, sí, sí. No. ¿Vos sos feliz? Sí. No compro flip. Qué bien, vos. Es malo el feliz. Sí, yo soy asmática. Ah, yo también. Claro, no puedo. Igual me No, mejoré. pero no compro porque soy tremenda pichi o qué tal. Estaba igual que yo, igual. Tipo, No, cierro la ventana o está ventilador. ventilador. No, ventilador, Es boludo. más sano, boludo, ventilador. Sí. Ya fue. Es para las moscas, para todo. Para todo. Pero yo lo que extraño ponerle a lo que ya estoy como en la nostalgia, ¿viste? Mm. Hacer guiso, boluda, y que la olla no dure. O sea, yo hago guiso como para 3 días, ¿entendés? Hago un hoyón. Sí, es cierto. Y lo vas recalentando el guiso y cada vez queda más rico. ¿No Sí. te pasa eso? Como que sentís que va mejorando el sabor del guiso. Sí, es que todo es más rico. El té, por ejemplo, yo tomo té también. ¿Qué té- Ahora, qué té tomás? ¿Té negro? No, té común. Té negro, boludo, que tengo. Ah, bueno, este no, mentira, no es té común, es té no sé qué, lo trajo mi hermana. Ay, me da Es curiosidad. un té ahí que tiene un nombre, pero después te mando una foto. Dale, quiero sí. Y es rico, bueno, tomo eso. Entonces ya en verano nunca dejé de tomar té, pero no lo disfruto tanto como en invierno. Me pasa igual, boludo. No es el mismo, es el mismo té, pero no el mismo sabor. Tal cual. Tal cual. ¿Viste? Pa. Y después la ropa me queda mejor también. Ah, decía. Sí, también. Es más linda la ropa, la bufanda, Sí, un gorrito, ¿no? Es más sí, lindo que mal, estar boluda. de shorty en Mal, la remera. Mal. Sí. Yo amo la ropa de invierno, boludo. Ay, yo también, los pantalones, Sí, todo mal. las camperas así, mira. Los saquitos, ay, me encanta usar Sí, sacos. los guantes sin dedo. A vos no te gustan, pero yo sé que... No uso, no uso guante. Ya termina esto. Si querés puedo ir picando. Sí, no te creo por esto. A ver qué amo. Estar considerado. Soy más tierna. Sos reterna, sí. Yo creo que eso debe ser algo que ha dejado a muchos hombres enamorados. Ah, Tu rubia. Sí. A mí, ¿sabes que a mí me lo mismo te digo, ¿no? Sí, es que a mí, boludo, yo siento que... Ay, Siento no, me lo han dicho. Me han dicho que soy un tierno. Sos Yo me re siento un tierno, tierno. Agu. Vos sos re tierno. Sí, y yo lo admito. Admito mi ternura. Pero está. A veces la ternura no... Siento que a veces que la ternura está un poco desubicada en los tiempos que corren. Sí, a mí me pasa. Va, en realidad yo ya yo soy como en los tiempos de ahora. Siempre lo fui. Ay, toda contemporánea. Ay, Claro, pero no. Porque yo te demuestro mi afecto de otra manera. Tipo, capaz que no te paso diciendo cosas. Dios. Sos de Tauro y me estás con un Sí, buen plato de guiso. claro, así. claro. Yo te traigo un buen plato de guiso, te digo cómo te fue. ¿Cómo tipo, Compañera, claro, compañera. te vengo a ver, ¿viste? Ah, ya, boludo. Sí, boludo. Es que es así, boludo. Para mí. A mí me pasaba que antes yo no entendía esa forma de amor, ¿entendés? Como Sí. que precisaba como las palabras. Ah, claro, hay mucha gente que le pasa. Pero luego aprendí que cada cual tiene su forma de dar amor. Sí. Y para mí los gestos, boludo, cuando son de corazón, sincero, están de más. O por ejemplo, yo le digo la verdad a la gente que me importa. Sí. Y a veces me tendría que callar, pero si me callo siento que no estoy siendo buena amiga. O cosas así, ¿entendés? Claro, sí. Pero eso a veces está mal visto porque es como que... Qué cosa, a mí me gusta que me digas las cosas de guana, así. Claro, pero hay gente que no se lo banca, entonces está... Lidio con eso igual. Lidio porque a veces me doy cuenta, digo, porque capaz que estoy latimando a la otra persona, ¿por qué no puedo cambiar y no decirle justamente lo que pienso? Claro. Porque ella me tiene que aceptar como yo, pero yo no la estoy aceptando como ella. Bueno, yo tengo la suerte de cuando le digo las cosas a la gente. Sí, vos lo decís con mucho amor, pero No sé si porque mucho amor o porque la persona sabe... que viene bien. que viene, que no mal tomado. Claro, que lo digo con amor, ¿entendés? Claro. Entonces yo
volvió con amor. Tengo la suerte que la gente lo recibe con amor. Entonces, Claro. nunca hay lío. O sea, siempre les digo, vos, si pintó algo, decímelo. Claro, pero... Eh, yo no sé eso. y si hay enojo, yo que sé, a veces en la amistad hay un poco de enojo. Sí. Y ta. Sí, yo no sé eso, no me sale. Yo digo las cosas como me salen y a veces no quiero decirlas mal, pero salen mal. Y para colmo soy de Tauro y tipo y quedo como, estás llevando mal, manejate. Sí. Claro, tipo, oye que te iba algo lindo. Ay, para, esto es muy gracioso. Hay dos tipos de personas, miren. O sea, boluda, mira esto. Hay dos, Chiquita la amiga. hay dos tipos de personas. Boluda, mira esto. Está papa grande, o sea, creo que esto está bien. Yo que sé, a mí me gusta comerlas así, chiquititas. Esta, boluda, está re bien. Se hacen más rápido y agarras más con el tenedor. Bueno, vamos a vivir experiencias de sabores que son distintas. No, porque del otro lado yo las puedo picar. Pero siempre las picaba así. Sí, porque me gustan. Se hacen más rápido y siento que cuando pincho el tenedor así, no me... Es de arroz. Ah, porque las compré con tenedor. Claro, como con cuchara. Con los... con el dedo, boluda. Ah, no, como con tenedor. Ah, claro, por eso yo la hago así porque la agarro. Yo con Ahí como va, que- y yo agarro y a mí me gusta pinchar mucho a la misma vez, ya sea. Está bueno eso. Ay, qué rico. Vale, entonces mezclo todo, pincho un poco de papa, un poco de papa. Bueno, hay una película, boluda, nada que ver, capaz que sí. Sí. Que la protagonista le dice a otra mina, le dice, ¿no te diste cuenta que el chocolate es una experiencia distinta según como lo comas? Entonces una dice, para mí que si lo comes tipo masticándolo es algo, y si lo comes tipo solamente chupándolo, Ah, como es que se otra derrita es otra cosa. cosa. Es cierto. Como que es como son dos experiencias distintas y Mal. creo que hay como incluso saben distintos. O sea, saben igual, pero Sí, saben para saber distinto. distinto. Para mí, estas quedan con más gusto a hervida. Tipo como que, no sé, demora. Y esta queda como más crocante. Sí, obvio, sí. Más que- Tienes razón. Tienes razón. Entonces es como que me gusta más esta. Ya la veo, digo, el tipo comiendo sus papas y la mina diciendo, deja mis papas, yo las corto así. Claro, y la tipa, y me va a ver hacer así. Vos, te cuento, ya te cuento. ¿Qué? Como que hace 3 meses que no como huevo. Compré huevo por vos. Mire, ¿y por qué no comes huevo? No sé, como que estaba adicta de huevo. Y Ah. no sé, es como que estaba Qué flojando un rico. poco. Y A mí no sabe que me fascina igual el huevo frito, pero me gusta comer con papas fritas. claro, es la combinación. Sí, es la combinación. es cierto, Y te la compré por vos, boludo. O sea, los compré Ay, pensando qué en vos. tierno. Después no sé qué voy a hacer, como que me voy a llevar con todo el huevo que tengo, no. Esto se ve muy bien. Extrañaba comer papa, boludo. Sí, mal. Extrañaba el tipo de la todavía comer, pero ya... No, es que está cara, boludo, la papa, en serio. Pero comprate una bolsa de papa. Tenés razón, voy a hacerte caso. Sí, nunca te puede faltar en una casa arroz, Obvio. huevo y una bolsa de papa. Claro, pero... Pero el, eso sí quieres ahorrar. Yo antes no tenía. el tema es que hay dos cosas. Primero, que nunca vi una bolsa de papa donde lo compro. O sea, la verdulería nunca vi. Capaz que hay un... que nunca No, vi. porque en las verdulerías generalmente... Claro, boludo. Y segundo, ¿cómo corro me la traigo? O sea, tengo que ir específicamente a comprar papa. Traerme una bolsa de papa, boludo. Claro. O sea, gente, cuando decimos bolsa de papa, estamos hablando de una bolsa de papa. O sea, De 25, 25 kilos. creo que tienen. En bici. Te quiero ver. No, sí, pero claro. la recompraría, boludo. Capaz que alguien que me traiga a domicilio. No sé. Sí, no voy a averiguar. Pero... Ah, sí, mi madre me compró por Facebook. Sí, todos los negocios de Facebook. Te llevan la verdura a tu casa, boludo. Vos, una bolsa de papa. Y le llevaron una bolsa de papa. Ay, Dios, qué contemporáneo. Yo, justo porque sabía que este me iba a estar re corta, entonces dije, compre una bolsa de papa, re huevo. Y como 3 litros de aceite compré. Ay, no, yo sabes lo que pasó otro día. Me cayó la ficha que la zanahoria está re barata. Pero re barata. Y compré tipo 30 pesos kilo. Comparado con es 60 barato, pesos, boludo. Sí, obvio. Sí. Comparado con 100. Comparado con... Sí, no está. Y la cuestión es que hice pura zanahoria. El tema de la zanahoria demora más en abrirse. Ay, sí, buena cantidad. Demora abundante. Pero está. Pero Me he dado cuenta ahora, en este tiempo, que odio mucho la cocina. ¿En serio? No me gusta cocinar. ¿Una taurina no le gusta cocinar? No. Le gusta A mí comer. a mí me gusta comer, a mí me gusta que... yo tendría alguien en mi casa que solo me cocine. Pero variado posta, de Sí, tipo sí. de... No de que me hagas un tuco... Ya pasó el tuco. Sí, está, Tipo, ya fue. hacerme zapallito relleno, morrón, no sé. Ay, boludo. Pastel de carne, canelón, esas cosas... Pa. Bueno, yo tengo una vecina, boluda, que vende frilloa, 12 frilloa Sí, a 70 pesos. Es barato. 12 frillos a 70 pesos.
Y Ay, no barato. lo pago ni a palo, te No, juro que... boluda, pero es barato. No sé cuánto valen, pero te sale re barato hacerla. Pero tenés que saber hacerla, boluda. Ah, y es re fácil. como Yo no la tenés puedo sartén. girar, boluda. Pero porque no tenés el sartén para eso. Yo me compré un sartén finito, en realidad lo dije para tortilla. Sí. Cuando pude hacer friseo dije, ¡guau, qué sartén! No. Boluda. Fua, qué sartén, boluda. Soy yo de pelo largo, tipo. Claro, era como, el mejor sartén. Es multiuso, puedo hacer tortilla y... Ay, bueno, no sé lo que pasó. Viste que supuestamente cuando sacás esto del aceite, lo puedes poner para que salga menos aceite. Es un truco nuevo que ha salido. Siempre existió, pero. Pero para ver. El cosito que sacás del Ah, aceite. sí. Bueno, sí. yo lo quise poner y se me cayó para adentro. Porque creo que no lo tenés que sacar del todo. Claro, boludo, pero. No, lo sacan del todo y luego lo ponen de vuelta. Ah, nunca Pero lo yo no por- sabía que hacía eso. La gente es muy inteligente últimamente. Sí, mal, boludo. Mucho Cosa TikTok. que vos decís, Sí. lavar la licuadora prendida. ¿A quién se le no leíste un meme que dice? Que uno le dice, ¿qué es lo que odian más usted? ¿Qué es lo que odian más lavar ustedes en la cocina? Y entonces le dice la licuadora. ¿En serio? Si solo le pones jabón y la prende. Ay, boludo, me estás abriendo la mente. Y yo me quedé tipo, Tienes razón. Maldita sea. años creyendo que me iba a cortar la mano con la filo. Está, aceite. Yo Mano. le pongo más aceite. ¿Sí? ¿Vos has hecho papa frita al horno? Sí. Yo le pongo y le paso un papelito. Ah, claro. Pero no. Ah. Yo le pongo aceite. Yo recibo. Yo le pongo aceite. No sé, porque... ¿Más le pongo? ¿Eh? ¿Más? Yo qué sé, Dale. aceite como vos quieras. Yo le pongo más aceite. A porque ver, no mostrá. sé- Mostrá, por favor. No, Quiero- mirá si es una qué brutalidad. Así. Ay, Se hacen más rápido. Esto es tan románticamente poético porque se ve el reflejo del techo. Ay, ¿en serio? Sí. Me veo. Eso que. Eso que ve flotando tranquila en el lado malo. No, Es es un- un pedacito de torta. Faina. Ay, Va. boluda, mirá. Lo vemos. Pero, o sea, mirá la pantalla. ¿Ves que hay un reflejo? Ay, sí. Tuve que bajar el celular. Porque no llegamos a verlo. Pero aparte lo bajaste casi hasta la altura de la bandeja. Pero era para que viera, boludo. Sí, ya sé, rata inmunda. Mira mi papita. No, primero las mías. Ay, sí es re grande esta fuente. Qué grande, boludo. Bueno, las tiramos todas. Ay, qué demás. Cha, 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 cha. Ya, bien. ¿No te pasa que sos como Mero Simpson y cantás en la vida cotidiana? Sí, todo el tiempo estoy cantando. Le tiramos sal. Ay, qué demás, boludo. ¿Sabes hace cuánto no veo una mano con la mía poniendo sal? Sí, estaba resolvido. Soledad, decía. ¿Quién come arroz con papas fritas, boludo? Yo hago papa frita y hago un poquito de arroz cuando te van a comer papas fritas, pero no me dan para tanta. A ver, a Un ver. huevo frito, pico todo y entrevino todo. Ah, Con mayonesa. No descansé. Mira qué lindo, boludo. Los dos cuchillos nuestros ahí como símbolo del trabajo en equipo. Ahí, ¿Sí lo ves? vale. El mío está acostado porque está más cansado porque peleé más. Tienes razón. Es que estaba distraído yo. Nini. ¿Qué? ¿A quién estás viendo? ¿A vos o a mí? Yo A mí. Yo te veo a vos. A ver, yo te veo a vos. Sí, sí. Ahí está. Esta expresión la saqué de Lucía. ¿Ya te acordás que mueve las cejas rápido? ¡Ay, sí es cierto! Pero a vos Y no también se- es así. Pero a vos no se te ven por el cerquillo. Decía vos. Y a ver, otra expresión. Esa, para mí era esa la de ella. También, la de. Que te mira así como. Y pone los labios así. ¿Te imaginas que Lucía vea este video? ¡Hola, Lucía! Qué viaje. Con Lucía cuando éramos adolescentes queríamos hacer un video y subirlo a YouTube, pero nunca lo hicimos. No, es tarde. No son adolescentes, pero de último. No son adolescentes. Sí. Ahora lo va a ver más gente que antes, seguro. Ay, qué miedo. Ay, vos. Mal, ¿eh? ¿Qué tiempo aquello, Agustín? ¿Cómo crecimos? Ay, es cierto. ¿Te das cuenta que es un hijo, boludo?
Sí, a veces no lo puedo creer. Está de más, Digo, boludo. yo soy madre, carajo. ¿Qué es el tuyo? ¿Quién? ¿Qué? Cuando te preguntan, ¿y él qué es tuyo? Y vos qué. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Ajá. Ah, él, mi hijo. Ah, qué viaje, Ah, boludo. pero- ¿Qué se siente ser madre? Está de más. Está de más. Sí, está muy bueno. Ahí está. Ahora lloro. Se emociona. Sí, yo me emociono. Solo por las cosas de mi hijo. Es que sí, boludo. Siento que. Estoy mirando a vos por la duda. Sí. Es como que veo tus expresiones. Es como verte los ojos sin verte los ojos. ¿Vos a quién estás viendo? A veces me miro a mí, a veces te miro a vos. Está. ¿Lo estoy mirando bien? Capaz acá contra luz. Wow. La Sabrina lo hizo. ¿Qué es Sabrina? La Fernández. Anda. Sí, está boludo. re lindo. Está lindo, sí. Lo estaba viendo al revés. Yo te dije hoy, no lo estaré mirando al revés. Pero bueno, estaba lindo. O sea. Igual estaba. ¡Wow! Ahora está mucho más bueno. ¡Pah! ¡Qué hija de la madre! Ahora sí, sí. ¿Ves? Por ejemplo, vería a mi hijo ver esto, verlo por acá. ¿Qué diría? Piraría, ¿eh? Mal. Tipo, Mal. y lo pasaría viendo. Claro, qué lindo. Ver a tu hijo descubrir cosas. ¿Viste? Sí, es re lindo eso. O cuando entiende algo. Tipo que a vos a veces te cuesta explicarle una cosa y cuando lográs que lo entienda y después lo razona, es como que quedas... ¡Wow! Re orgullosa de mí. Qué más, boludo. Vamos a hacer limonada, así que vamos a juntar limón. ¿Tenés un limonero? Tengo un limonero, boludo. Ay, me muero, yo quiero un limonero. ¿Tenés luz? No tengo batería. Ay, no, boludo, bueno. A suerte y verdad. No me grabé, que me apuro y más me caigo. Ay, boludo. Ay, pará que me acoso el hueco. Está guaycu, no. Pará. Ay, boludo, no, en serio. Vos ya agarré uno. ¿Cuánto pesamos un limonada? Uno solo botín. Pero vamos a tomar limonada o agua con limón. Limonada te van a faltar como 6 por lo menos. Y para agua con limón, bueno, está. Creo que con uno da. ¿Y vos qué querés tomar? ¿Limonada o agua con limón? Quería tomar limonada, pero. Ay, bueno, no está, sé pará. para buscarlo. Para venir. A los brazos, viste que hace. Bueno, te la puedo llevar. ¿En serio? claro. Ay, re tierno. Ay, mira, aparte lo sacaste y cuando lo sacaste te decía gracias, boluda. Fue como re simbólico. Gracias por colaborar con nuestra valiente. Ay, ¿qué? Ay, re tierno. ¿Qué Yo puse más? lo que vos me regalaste arriba de la pizarra, así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Me pone feliz. Bueno, dejá la heladera, boluda, pues la vas a romper, pero mañana te la llevas. Sí, no, así me acuerdo. Y mira el elefante, parece que la está regando, ¿viste? Tic, tic, tic. Ay, no, re tierno, sí, mal. No, les cuento que se la regalé porque fue la primera persona que la vio. Ay, ¿viste? Ay, A ver, qué otra amor. cosa que puedo ver primero. Ay, sí. Qué boludo. Bueno, acá son las papas, vamos a... ¿Sabes qué? Me gusta esto de las papas chiquititas. Porque se sirven más fácil. Y se ven lindas, boludo, son tiernas. Sí. Pero igual tampoco niego esto. No, pero mira, ¿no servís un montón más fácil? Sí, boludo, es como... Es como que las grandes se te empiezan a caer por todos lados. Sí. Tipo, estás luchando, bro. Me hace sentir que son más. Sí, también. Sí, boludo, like. Vos me dejaste con ganas de comprar una bolsa de papá. Que es re versátil la papa. Hacés todo con la papa. Bueno. Es como que no te puede faltar. A mi hijo le encantan las papas al horno. A tu hijo, ¿sí? Y así, boludo. Bueno, yo cuando era chico a veces no había papa y había boñato y hacían papa frita de boñato. Y- sí, obvio. Igual para mí era una excepción, yo quería papa frita de papa. No es boludo. lo mismo. No es lo mismo, es dulce boñato lo que Bueno, pasa. no es lo mismo cuando yo tenía esa edad, pero ahora aprecio más un boniato. A veces. Claro, pero somos grandes. Ahora somos grandes. Es como que aprendí a valorar otras cosas. Sí, mal, otro sabor. Mal de niño, si no, papa frita. Mal. Es cierto. Ahora como zapallito, como lechuga. No comía lechuga, chica. No comía lechuga, chica. Casi nada. Tipo, si veo, agarro la pizza que tenga más salsa. ¿Y antes?
De burguesa no me gustaba porque la cebolla, morrón. ¿No estaba la salsa, boluda? ¿La salsa de la pizza? Qué viaje, boludo. Ah, qué loco eso. ¿Para la chica? Nunca había escuchado. No, porque tenía cebolla, morrón. Ah, Entonces, tenía un montón. Entonces agarraba con salsa, pero agarraba poquita. mirá vos. La que menos tenía. Nunca escuché eso. Mm. Me dejaba de caer. O sea, yo nunca. O sea, yo no es que agarraba la que tenía más salsa tampoco. Como que no me lo cuestionaban, ¿entendés? Yo sí, yo lo miraba. Yo lo miraba de que estaba servido en la mesa. Voy a agarrar esa y después voy a agarrar esa. ¿No te pasa cuando empiezas con mozzarella? Que te agarras, bueno, me agarro una que tenga mucha musa, pero luego te agarras una que tiene menos para que el otro pueda comerse una que tiene más musa. Es como que equilibrar, es como que haces un análisis de todos los pedazos con sus porciones de musa. Y vas como. Y si vos ya te comiste una con mucha. Es como que le dejas al otro, ¿viste? Sí, yo depende. Depende de la persona. Depende de con qué tan buena te la comida. Pellaba. No, sí, yo te entiendo igual. Mm. Pero está. No, yo procuro equilibrar. Antes era más aburriento. ¿Viste que son mejor las chiquitas? Mira cómo pisoteas un montón. Para comer con tenedor es mejor, sí. Mm. Pero para comer con la mano no. Pero me gustó. Lo voy a experimentar, boludo. Man, mira todas las que agarro acá. Soy bien taurina, boludo. Un asco. Mi vieja de Tauro. Y con la comida son muy parecidas algunas cosas. ¿Viste que comemos súper rápido? Yo estaba muerto de hambre. No, yo como siempre así, como muerta de hambre. Yo también, pero hoy más todavía. Ah, no, Yo sí. Somos las peores. Pa, mal, boludo. Yo como si no hubiera mañana. Yo me siento mal cuando como con alguien que come muy lento. Y me como todo de golpe y digo, ay, quedo así. Pero o sea, no me molesta que coma lento. No, a mí tampoco. Yo me siento mal. No, me corte. Sí, yo me siento como culpable. Digo, ay, perdón que y pido perdón que comiste rápido. Mal. Pa, me he dado cuenta que yo cocino muy rápido. ¿Mm? Sí. Tipo, un guiso te lo saco en 40 minutos. Yo también te hago muy bien en 40 minutos. Pero es porque. No, bueno, pero. Mis compañeros, boludo, demoran como 1 hora y media por ahí, la mayoría de la gente. En realidad, te soy sincero, nunca me cronometré. Pero creo que lo hago rápido. No sé, yo creo que en media hora, 40 minutos se saca un guiso. Pero. Voy a cronometrar a la persona que haga un guiso. Y ¿Viste? después te digo, vos Mini, 30 minutos, ¿cómo te quedó? ¿Cómo te quedó eso? ¿Cómo te quedó? No sé si tan rápido, pero capaz que lo hago así. Creo que puedo hacerlo 40. ¿Mm? Mm. ¿De qué tamaño? Y no yo. Ah, entonces está. Es que para mí para hacer guiso es hacer guiso, boludo. No hago un guiso para un día. Todos los días cocino, 2 veces al día. Pero hay gente, viste, que come, tipo, cocinas un buen guiso y come varios días guiso. Yo hago eso. Me Bueno, gusta. mucha gente hace eso. Mis hermanos lo hacen y todo, viste. Pero yo no puedo. ¿No? No sé cocinar para más y no puedo comer seguido la misma comida. De tanto que yo me acostumbré. Conozco gente que le pasa. A mí me pasa que con otra comida me puedo aburrir, pero con el guiso, que me enloquece una cosa. Aparte, Sí, a mí, haceme guiso, pero hacémelo diferente. Viste que hay distintos estilos de guiso. Puede ser de poroto, puede ser de lenteja, uno puede tener lenteja, de fideo. puedes cambiar los condimentos. Claro, entonces, no estamos hablando de condimentos acá. Eso ya es otro extremo de cocina. Ya Estoy más hablando fino. muy básico. ¿Poroto o no poroto? ¿Poroto o no poroto? No me vengas con condimentos. No voy a nombrar el Ya curry, está. ¿ok? No. No voy a nombrar el curry, ¿está? No. Me lo puse corazón. Con el curry hace que te quede amarillo. ¿En serio? Te queda amarillo y eso sí, pa. Está re polenteado. Está bueno. Está bueno. Ah, no sabía. Bueno, yo no uso. Yo lo que uso, mira, es cebolla y morrón. Pero condimento, ¿qué le pones? Sal. Nada más. Después le pongo Adobo, nada. con si tengo, pero muy rara vez tengo porque nunca compro. No, más nada. Yo le pongo ají picante o adobo. Le pongo curry, ajo y perejil a veces. Y ta, pero el curry, boludo, porque el curry tiene muchas cosas. Y te queda bien amarillo, te da un color al guiso que decís, ¿qué corno es esto? ¿No? Como si te has puesto, viste, el condimento, el arroz fran, que te queda amarillo el arroz. Para variar. Bueno, no, pero en realidad es porque no me. Yo qué sé. Cuando voy al súper no pienso en condimentos.
Pa, yo pienso condimento. No, es como que lo mío es muy básico. Yo no quiero nada de la cocina, no. Es muy básico, ¿qué me falta? Arroz, cebolla, morrón y tal. Ya está. Y me quedan ricos, pero me quedan suavecitos. Tipo, si la pizza tiene mucho orégano, no me gusta. Qué miedo cocinarte, Mini. ¿Eh? ¿Qué? Qué miedo cocinarte. No tengo problema en los demás. Pues qué sé. Porque a los demás les queda rico, pero a mí me queda rico así no. Yo tendría una persona que me cocine. Pero que le quede sabroso, así, ¿viste? Sepa cocinar. Claro. Pero claro, para saber, para que te quede sabroso también tienes que implementar. Ellos le ponen muchos condimentos y todo, hojas y esto y lo Tú otro. no estás complicado. O sea, sí es complicado, pero una vez que tenés la beta, el curro yo te digo además. Claro, pero claro, yo no. Que me todo se me cae un huevo a la cocina. Sí, ¿qué hace con todo eso? Nada, no sé. No te lo vas a comer, es mío. No sé, lo que vos quieras. ¿Vas a desayunar papas fritas? Y desayuno papas fritas. No, ¿Vos no te las comerías? ¿Desayuno? Sí. ¿Te desayuno? Sí. Sí, obvio, desayuno, sí. Pero, y tal, y cométela. Y para mí que los tíos saben distinto, a ver. Pero come ahora si No le querés. pusiste sal, boluda. Le puse sal, sí. Tiene gusto a agua, ¿qué estás comiendo? A sal, tiene gusto a Me fui sal. carajo ni con ¿Eh? Me fui carajo con la sal. Vos. Y sí, yo te vi que echaste un montón, pero tal, yo como que... Te digo que como la cosa sin condimento. Uy, no es sano, digo, última. Sí, obvio. Yo estuve como 3 o 4 meses sin comer sin azúcar. Ay, qué tristeza. Fue un viaje, la primera semana. Bueno, igual no hay muchas cosas que comas sin azúcar. O sea, con azúcar yo. Los condimentos tienen azúcar. Ah, carajo. La Yo estaba pensando en el azúcar. No, todo es saber azúcar. Ah, yo creí que había, no sé por qué pensé todavía que te habías olvidado de comprar azúcar y nunca no fuiste. No. Ya pensaba que te me iba a decir, no, que una paja idiota, comprar azúcar. No, pero nada, ni caramelo, nada. Anda. Y sabes que empecé a sentir, a disfrutar más la fruta, boludo, porque quería algo dulce Ah, ahí debe estar zarpado eso. y la fruta estaba guau. Re dulce. Mal. Vale. No. No, ¿Eso no, qué? no. Pero yo no quiero más igual. Yo quiero hacer esto. ¿Qué? Ahora sí con sal. Todo tiene harina, boludo. Mal, todo tiene harina. Está por todos lados. Vale. Nunca nadie en serio. No quiero, estoy rellena, te juro que no puedo más. Creo que a mí se me juntó el hambre Con la gana de comer. y con el comer algo rico. Vale, estaba re rica, ¿viste? No demoraron tanto porque las pusimos tarde en el horno. Demoraron media hora. Sí. Encima que estaba el horno sin precalentar. Ah, claro. Acá estábamos tomando un boldito antes de ir a dormir. La Mini nunca tomó boldo. No, Mini, ¿qué tal el boldo? está muy rico. ¿Sí? Dice que parece cedrón, pero yo no estoy de acuerdo. No, ya sé que no estás de acuerdo, pero para mí sí, hace un montón que no tomo té de cedrón, ni té así, ni nada. Yo tomo el té negro ese. Que te dije que no era negro porque tiene otro nombre. Que no recuerdo cuál era. Sí, hoy. Qué viaje. Era, a ver, ¿qué era? No, té de no sé qué era. No sé cuál es, pero dicen que es riquísimo. Bueno, chin. Viste que quedan en evidencia la diferencia de estaturas. Sí, viste, no es casi nada. Media cabeza. No. Una cabeza ahí. ¿Cuánto? Es más de una cabeza. ¿Cuánto medí, Mini? Creo que como 1,5 metros. Mentira. ¿Cuánto medí? Iba a medir como 1,48. ¿En serio? Supongo. ¿En serio, boluda? ¿En serio? Está re Mini. Ay, me muero. Bueno, ¿cuánto es que mido yo? 1,68. 1,70. ¿Me dijo? ¿Me dice? Mira, Ah, viste, andaba bien. Andaba Un bien. par de rulos menos. un par de rulos. ¿Viste qué silencio en mi casa? Sí, mal. El tuyo también igual, porque hay campo allá un poco. Al campo, sí, pero el perro ladra, cruza alguna moto u otro. Es igual acá los perros a veces con eso. Claro. Y aparte acá igual la calle la tiene más lejos.
Ah, claro, ya está pegado. Mm. Sí. Aparte que si no siempre tengo algo prendido, o la música, bueno. Yo vivo en silencio, boludo. Qué horror. Pongo música tipo sí momentos, pero como que sé estar en silencio. ¿No viste Tipo- una película que se llama Silencio? ¿Es de terror? Sí. No me gusta la película de terror. Ay, Agustín. No me gusta la película de terror, ¿En boludo. serio? Sí, no, me da miedo. Ay, no. No me da... Me da miedo a vos. ¿No te da miedo a vos? No, es como que me... Te da risa. No me da risa, es como que me da una sensación que está muy buena. Me da el suspenso, el miedo, el... A mí no me gusta eso, boludo. Ay, es como que sufro, pero me gusta. Ay, no, yo no quiero sufrir, boludo. Yo sufrí la montaña rusa. Así yo también. Y fui y me subí a la sombrilla todo. Tremendo bazooka. No, no me gusta la película de terror, boludo. O sea, si tengo que mirar obligado, no, ni obligado. Me voy, me levanto y me voy. Ah, no, sí, me levanto y me voy de la sala, boludo. Ay, qué horror. Miren ustedes. Igual cuando yo tengo mucho miedo pienso, qué bien está actuado, son actores, ¿cómo le hicieron? Son actores. Y es como que, no sé, prefiero angustiarme por una película triste, Mm. que diga, está, mejor re mal, a pasar mal por una película que sé que la voy a pasar mal. Es como que en la película triste capaz que vos no te venís, vos no ves venir la tristeza. Pero en la película de miedo sabes que la hicieron para hacerte sentir mal, Claro, ¿entendés? pero a mí me pasa que, por ejemplo, la película triste a veces me deja más mal que una película de miedo. Claro, pero a mí la película triste me hace reflexionar. Ah, sí, pero las películas de miedo algunas también. ¿En serio? No me mires así que una película de miedo caso así. Sí, boludo. Mira, yo te digo, hay una de terror que se llama Silencio, que se trata de una muda que vive en el medio del campo, Ah, ya me de da una miedo. sorda, Ah, me da miedo, boludo. Ya decía, ya me... y había un asesino serial afuera. Entonces, Ah, está, boludo, no me gustó ya fue. No, me hacía mi sesión acá afuera, boludo, ¿te imaginas? ¡Ay, Agustín! Ay, no pensé, boludo. Justo debe A mí tener- me han hecho amenazas de... Ay, sí, escuchá. ¿En serio? Me han querido pegar. No sé, me llegan esos mensajes que me quieren pegar. Pero para mí que nada, que en joda. Quiero creer que en joda. No, pero Sí. tal, la cuestión es que te hace reflexionar sobre los sordos. Bueno, te creo que puedo hacerte reflexionar. Sí, un montón. Tipo, todo el tiempo estás escuchando algo. Bueno, No puedes dejar. está muy en la esquina, vos. Le da pereza. No, es cierto, no podemos dejar mirar la cámara. Escucha, ¿Qué? ¿cómo vas a dormir? Qué dilema, ¿eh? Qué dilema, vos. No, yo te iba a decir eso porque yo estoy mirando una serie y de seguro antes de dormir me miré un capítulo. ¿Qué me estás planteando, boludo? Que entonces en todo caso, tipo, si a vos te molesta, tipo, yo voy a tener que dormir en otro cuarto. Nunca me esperé ese planteamiento, boludo. Aparte, boludo, ustedes no lo vieron, pero pusiste una mirada como re seria, como... Estoy mirando una serie, tipo... Ah, boludo, ahí. Tipo, no voy a dejar de mirarla, por favor. ¿Qué serie es? Grey's Anatomy. Es de como de cirujano. Sí, ya sé que, pero ¿por qué mirabas esa serie, boludo? No sé, porque ¿sabes qué me pasó? Me reenvicié. La empecé a ver porque todo el mundo la veía y porque vi un capítulo y dije, está bastante bueno. Pero ahora todo el mundo va, toda la gente que conozco va por muchos más capítulos que yo porque Está sale hace atrasada. mucho. Entonces, claro, ellos quieren hablar de cosas, entonces como que me obsesioné hasta llegar al capítulo que por lo menos pasa el 10. ¿Cuántas temporadas son? ¿Eh? ¿Cuántas temporadas son? Y son como temporadas, tipo, las temporadas son como 18, 17, Paso 16. abundante, boludo. Y cada temporada tiene como 20 episodios, entonces está, es como que yo Boluda, estoy re fisurada. es infinito, boludo. Sí, Qué viaje. yo No, estoy re fisurada. yo miro series como que tienes... Como que son capítulos... 12 capítulos, 3 temporadas. Aparte, tipo, no quiero empezar otra hasta no terminar esta. Ah, qué viaje. Sí, a mí me pasa igual a veces también. Sí, es como Pero que- tal, mis series son más cortas. Claro, yo miré una y después miré esta. Tipo, no me gustaban las series, miré una y dije, está bastante buena. Después dije, a ver, recomiéndame una. ¿Has visto 2 series nada más tu vida? Sí. ¿En serio, boludo? Sí, así de Netflix sí. O sea, Igual sí, he visto es- series. Es re tipo- poco igual. Sí, es re poco, ¿viste? Igual el tema que esa que estás viendo que tiene muchos. Nos vimos un capítulo de Grey's Anatomy y yo me rebajoneé porque estaba rebajón el coso. Y nada, ya nos acostamos a dormir, la mini está durmiendo en el otro cuarto y se puso a mirar otro capítulo. Y está, yo acá, tranqui, contento. Bueno, creo que acá termina el vlog. Gracias por llegar hasta acá. Chau, chau. Besitos.